Muy buenas tardes para todos. Agradezco a la SAI la generosidad por permitirme abrir plaza este año con el martes de la SAI. Yo soy un modesto ingeniero mecánico y veo aquí los pontífices de la arquitectura, del urbanismo y de la ingeniería. Y ahora estaba pensando por qué me metí en esto. Y la razón es muy simple. Tuve una experiencia en los años 70 de trabajar una materia en el MIT que se llamaba Dinámica de Sistemas con arquitectos para simular el futuro de las ciudades. Y más recientemente, por la generosidad de un grupo de arquitectos acá en Medellín, en la oficina del doctor Laureano Forero, nos reunimos los viernes pensando en una propuesta para el siglo XXI en la formación de ingenieros y arquitectos. Eso me animó un poquito como a recuperar archivos perdidos y tener la osadía de hablar ante este público sobre el tema de renovación urbana y una nueva malla vial para Medellín. Yo creo que no hay que justificar los dos temas. Desde la nueva malla vial, pues lo vimos ahora en diciembre, con sus luces y sus trancones, o tacos. El doctor Villegas escribió un artículo en el mes de diciembre, en El Colombiano, donde hacía un llamado a un acuartelamiento de primer grado para el tema de la inmovilidad en la ciudad de Medellín. Yo estoy de acuerdo con eso, de que es un problema que, si bien se ha estudiado por autoridades competentes, la respuesta tiene que ser mucho más rápida. Y voy a hacer alusión permanente a algunas ciudades del mundo que enfrentaron este problema y por lo menos lo han mitigado a unos niveles bastante aceptables. Próxima, por favor. Vamos a tocar 6 temas. Antecedentes históricos de la renovación urbana y qué es el concepto de renovación. Lo que podría ser la renovación urbana para Medellín, que viene desde años atrás. Haré alusión a algunas propuestas que tuve oportunidad de mirar con algún detenimiento. Mi tema, que por lo del pachocohete, doctor Álvaro, es todo lo que vuela. Un tema muy importante en los proyectos de renovación urbana, y es aprovechar la aerodinámica que generan los grandes edificios para mejorar la dispersión de contaminantes aéreos. Veo con mucho interés que está uno de mis exalumnos aeronáuticos y seguramente en algún momento él le hará esa gran ayuda a la ciudad. El problema de movilidad en la ciudad de Medellín y una propuesta prospectiva de renovación urbana y movilidad. No es la propuesta como tal, sino alertar cómo se hace el proceso en ciudades que han tenido éxito en el mundo. Estoy hablando de Boston, de Londres, París, y finalmente unas conclusiones. Trataré de terminar a las 7:30. Siguiente. Antecedentes históricos de la renovación urbana y cuál es el concepto. Este es un tema relativamente joven. Surgió en los años finales de los 50 y 60 del siglo pasado, cuando la mayoría de las ciudades europeas ya habían hecho una reconstrucción inmediata a los daños de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la dinámica económica que se generó fue tan importante que planteó la posibilidad de conceptualizar qué se buscaría con una renovación urbana. Sin embargo, en antecedentes históricos hay casos de renovación urbana de 2000 años hacia atrás. La primera fue obviamente en Roma, después del gran incendio del año 64 de nuestra era, durante el reinado de Nerón, que destruyó buena parte de la ciudad, y a la dinastía posterior de emperadores, los llamados los Flavios, les tocó el proceso de reconstrucción y renovación con algunos conceptos de planeación
en materia de espacios públicos, grandes monumentos públicos, el Coliseo, el Circo Máximo, los acueductos y la nueva área habitable en una ciudad que ya por esa época llegaba casi al 1.000.000 de habitantes. El segundo caso también proviene de un gran incendio y es el caso de la ciudad de Londres. En el famoso incendio de 1666 prácticamente se quemó todo el casco urbano de Londres, colindante con el Támesis, construido en madera desde la Edad Media. Se empezó un proceso de reconstrucción, nuevamente la mala suerte golpeó a Londres en 1834 y empezó un proceso de renovación urbana que marcaría definitivamente a esa ciudad. Le tocó prácticamente el proceso de renovación urbana a construir el gran edificio público que había quedado en el incendio, el llamado en ese entonces Palacio de Westminster, hoy conocido como Parlamento. Posteriormente vienen los proyectos de renovación urbana del periodo victoriano y finalmente el Londres moderno a partir de los años 73-74 por la crisis de petróleo, donde todos esos enormes recursos financieros empiezan a llegar a esa ciudad, a su sistema financiero, a lo que se llama la City, y empieza una renovación urbana con edificios ultramodernos como el famoso Pepinillo. Siguiente. En París pasó algo similar en cuanto al caso inglés, de que es muy reciente. París ha hecho dos grandes globos de renovación urbana al norte de la ciudad. A ver, al norte oriente está la Porte de la Ville, o la ciudad de la ciencia, que es el parque científico más grande de toda Europa. Y al norte occidente está la llamada La Défense, que fue iniciado este proyecto a finales de los años 50 para que la ciudad tuviera un nuevo distrito empresarial. Fundamentalmente son construcciones muy modernas. Siguiente, aquí está el famoso Mega Arco. A mí me tocó vivir casi 3 años en la ciudad de Boston en los 70s y este era el panorama que se veía en ese entonces. Una ciudad profundamente histórica, profundamente tradicional, y había dos grandes edificios, el Prudential Center y el John Hancock. Este último tuvo un problema al que me referiré ahora en el tema de aerodinámica. Ya Boston hoy es esto. Después de un gigantesco y costosísimo programa de renovación urbana de unos 24.000 millones de dólares, donde se respetó la parte tradicional de la ciudad. No olvidemos que dos ciudades tienen la maternidad de la independencia de Estados Unidos. Boston con la revuelta del té, el Tea Party Revolution, y Filadelfia. O sea, de que monumentos de hace 220, 250 años conviven con la parte más moderna. Esto me tocó en mis tiempos de los años 70, es llamado el monstruo verde, que por fortuna en este último proyecto de renovación urbana se tiró bajo tierra y se recuperó el paisaje urbano que estaba agredido con esa obra terrible de una serie de vigas de acero y de columnas al frente de edificios, muchos de ellos históricos. Siguiente. Hay dos obras, una que me recomendó el grupo de arquitectos de la oficina del doctor Forero, que lo he leído y lo he releído, de un profesor de economía de Harvard, Edward Glaeser, que habla del triunfo de las ciudades. Es decir, que las ciudades seguirán siendo el epicentro de la humanidad en el siglo XXI. Colombia ya hoy, de su población, el 75% vive en las grandes ciudades y núcleos urbanos de los municipios. Esto se debe, como dice el autor, porque esa invención genial de las ciudades nos hace más ricos, más inteligentes, más ecólogos, más sanos y felices. Naciones Unidas tiene un programa
que se llama Habitat. Ese programa ha venido monitoreando las corrientes que hay de estudios prospectivos sobre el futuro de las ciudades. Esto inclusive a través de conferencias mundiales sobre población y urbanismo, como fue la muy famosa del Cairo y luego en Estambul, han venido dando como las pinceladas sobre el lienzo, las primeras pinceladas sobre el lienzo de lo que muy probablemente van a ser las ciudades en este siglo. Siguiente. Un urbanista europeo de los años 60, cuando empezaba el proceso de renovación urbana en gran escala, la definía así: es un esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste planificado a gran escala de las áreas urbanas existentes con deterioro a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y del trabajo productivo en la ciudad. Siguiente. En esta charla voy a tocar algunos de estos puntos. Miremos, por ejemplo, en el caso de pensar una propuesta de renovación urbana para los próximos 15 años en la ciudad de Medellín. Razones para hacerla: agotamiento del suelo urbano en la ciudad, cambio de vocación económica futura de Medellín, deterioro creciente en lo físico y lo social de extensas áreas en el centro de la ciudad, con potencial de una recuperación física, el severo problema de movilidad en la ciudad, necesidad de un rediseño de la malla vial y sanear el medio ambiente como condicionante de la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Próximo. Lo primero es que la vocación económica de un territorio, incluyendo las ciudades, exige de que la parte urbana de alguna manera sea compatible con la vocación presente y la futura en materia de base económica de la ciudad. Antioquia ya no es industrial, como lo fue en buena parte del siglo pasado, por lo menos hasta los años 70. Miren ya en el departamento lo que representa de participación en el PIB, el sector financiero, el sector industrial, la construcción, comercio, hoteles y otros. Y cuando miramos el Valle de la Aburrá y concretamente el municipio de Medellín, todavía es mucho más alto el impacto de la desindustrialización. Hay un carro que dejó las luces prendidas y va a tener problemas. Un carro rojo con placas MOY410. Piensen a ver, Pero le podemos ayudar empujándolo. Empujándolo. Siguiente, por favor. Gladys. Gladys, la siguiente. Bien. La renovación urbana podría ser una buena solución para superar problemas que hoy tiene Medellín y que pueden comprometer su vocación económica futura. Por ejemplo, la pobreza, la violencia, el problema de movilidad, contaminación y de competitividad. Estos cuadros en color amarillo claro y más oscuro corresponden a unas iniciativas de renovación urbana que me tocó dirigir en un posgrado de la UPB sobre desarrollo urbano en los años 80. Se identificaron unos 10 globos de tierra y allí salieron unos números mágicos, por ejemplo, la generación de 100.000 empleos y de que implicaría durante un lapso de 15 años inversiones anuales de $1.000 millones. De esas propuestas, independientemente de ese estudio, que lo que se quería era mirar a futuro áreas de renovación urbana en Medellín, solo hay dos. Una que ya está en la fase final de ejecución, y es la Avenida de los Industriales, donde estuvo en algún momento Erecus, Simesa y la planta de mezclas de Argos. El otro proyecto lo expuso el doctor Forero el año pasado acá y es el proyecto de Naranjal. Siguiente.
¿Qué se busca con este proyecto de 15 años de renovación urbana en Medellín? Resolver problemas críticos como la movilidad y la contaminación atmosférica, crear una plataforma física urbana apropiada para las nuevas vocaciones de Medellín en el siglo XXI, constituir a Medellín en una ciudad atractiva y competitiva globalmente, generar masivamente empleos en la ciudad para disminuir la pobreza y la inseguridad y mejorar la calidad de vida urbana en lo físico y lo ambiental. Próximo. El año pasado publicó la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist un estudio que le había contratado el Citigroup de Nueva York, donde se identificaban las ciudades más competitivas. Quedó primera Nueva York, luego Londres, Singapur, París, Hong Kong, Tokio, Zúrich, Washington, Chicago y Boston. Siguiente. De las 120 ciudades más competitivas del mundo, vistas desde la lupa del sector financiero, de las 120 primeras, la primera que aparece por América Latina es Buenos Aires, que ocupó el puesto 60. Bogotá ocupó el puesto 89 y Medellín el puesto 96, con base a este criterio. La muestra fue de 2.000 ciudades importantes del mundo. Las 120 primeras arrojó este ranking para América Latina. ¿Cuáles fueron los criterios? Tanto Bogotá como Medellín salieron bien libradas en cuanto a fortaleza económica y capital humano, medianamente ranqueadas en eficacia institucional, carácter social y cultural y madurez financiera. Y finalmente con problemas de carencias en materia de capital físico, o sea, la parte física urbana de la ciudad, el medio ambiente y sus riesgos naturales y el atractivo global. Siguiente. Las 10 primeras ciudades de ese estudio para América Latina son Buenos Aires, San Pablo, Santiago, el Distrito Federal de México, Río de Janeiro, Ciudad de Panamá, Lima, Bogotá, Monterrey, México y Medellín. Siguiente. Las ciudades que tienen muy visible y palpable el problema de inequidad y pobreza son ciudades que tienen problemas para ser blanco prioritario en la globalización. El gran desafío social de Medellín, si la ciudad no encuentra la manera de volverse más equitativa, no desactivará su bomba de tiempo en lo social y político. La violencia mina la seguridad y confianza que requieren los nuevos sectores económicos más dinámicos para Medellín en el futuro. El turismo en varios segmentos, entre ellos salud, negocios, etcétera, y los servicios modernos. Un gran proyecto de renovación urbana y de obras públicas para la infraestructura de movilidad generarían por 15 años más de 100.000 empleos para personas de estratos 1, 2 y 3. El clúster de la construcción jugaría un papel clave en el PIB de la ciudad en el futuro. Siguiente. Este es un mapa físico, la geografía de las 16 comunas que tiene la ciudad. Este es el río Medellín y esta es la dirección norte. Apliquémosle un software para ver qué tan desfigurado queda el mapa geográfico con dos variables: población de Medellín y el ingreso. ¿Cómo les parece la desfiguración demográfica? O sea, de que las comunas de El Poblado, La Candelaria, Guayabal, Belén, Laureles, Estadio representan solo el 15% y por eso se recogen, se empequeñecen, mientras que el resto de comunas representa el 85% de la población del municipio de Medellín. Siguiente. Si miramos por ingreso, miren que ocurre el fenómeno contrario al anterior. Hipertróficamente se infla El Poblado, La Candelaria Centro, Laureles Estadio, Guayabal y Belén. Y el resto, que representa el 85% de la población,
solo participa con el 15% del ingreso de la ciudad. Eso trae unas consecuencias de conflicto social, violencia, que son precisamente los factores que excluyen a una ciudad de ser un blanco prioritario en la integración a la globalización. Aquí tenemos la ciudad de los que más tienen, de los que les sobra, y aquí exactamente la antítesis. La ciudad de las grandes mayorías de población con enormes carencias. De alguna manera, una ciudad tan supremamente polarizada va a tener problemas de gobernabilidad a futuro. Siguiente. ¿Qué estrategias habría para este proyecto de renovación urbana en los próximos 15 años? Primero, definir los globos de tierra urbanos susceptibles de renovación urbana en el municipio de Medellín. Segundo, aprovechar la coyuntura de tener que construir nuevos ejes viales en los próximos años. Un cruce de variables que viene en un estudio europeo muestra de que usualmente los estudios de renovación urbana coinciden con rediseños de la malla vial, como una condición que alimenta en las dos direcciones. Tercero, la densificación de la población en las áreas del centro con un potencial de una recuperación física. La razón es muy simple. En zonas muy deterioradas hoy en día, en varios globos grandes del centro de la ciudad, se encuentran enterrados los mejores servicios públicos del país. Y pensar en Medellín no hay para dónde, en una expansión de tipo horizontal de la ciudad sería muy difícil. El caso de Chile, como lo veremos al final, esa es parte de la estrategia de renovación urbana en Santiago. Densificar. Y finalmente, vía nueva arquitectura urbana de renovación, mejorar la ventilación natural de la ciudad, ampliar sus áreas verdes y crear espacios de esparcimiento para la población. Les mencioné de que yo no hago ningún aporte aquí personal, simplemente me aprovecho de los trabajos que previamente se han hecho, tanto por la administración municipal como por el área metropolitana, y estudios que han hecho en las facultades de arquitectura de la Universidad Nacional y en menor grado en la Bolivariana y San Buenaventura. El proyecto BIO 2030, este es el presente, esta foto es tomada desde el nuevo edificio del Banco de Colombia, de Bancolombia. Este es el puente de la antigua glorieta de Argos, este es el viaducto del metro, este es el antiguo puente de Guayaquil. El proyecto, como ven a futuro, el BIO 2030, incluye nuevas áreas de construcción de edificios para múltiples usos, pero sobre todo un gran protagonismo de áreas verdes. Siguiente. ¿Por qué se debe utilizar la última tecnología para estudiar temas de planeamiento urbano? Siguiente. Regreso a los años 70, cuando tuve el privilegio de recibir clases con este profesor del MIT, Jay Forrester, el creador de una herramienta computacional que se llama dinámica de sistemas, que permite entender el comportamiento de todas las variables que intervienen en un fenómeno muy complejo, como es el fenómeno urbano. Este señor ya desde el año 69 había creado la metodología de Urban Dynamics, dinámica urbana, para estudiar toda la complejidad de relaciones que hay entre las diferentes variables que caracterizan los fenómenos urbanos. Los fenómenos económicos de la base económica productiva de las ciudades, el crecimiento de la demografía, el tema del empleo, el tema del área disponible para ensanchar la ciudad, etcétera, etcétera. Siguiente. Eso permite obtener por simulaciones computacionales el comportamiento de variables en el tiempo, a 10, 20, 30, 40, 50 años. Por ejemplo, el empleo que se genera con un gran programa de renovación urbana, el área construida en los proyectos de renovación urbana, el empleo calificado que proviene de nuevas empresas, usualmente del sector moderno de servicios, el ciclo de las empresas maduras y también industrias que van declinando y
que van liberando de alguna manera globos de tierra para otros usos, incluyendo el habitacional y el económico. Siguiente. Para el caso de Medellín, este modelo usualmente se construye por muchos expertos, demógrafos, sociólogos, expertos en finca raíz, economistas, ambientalistas, planificadores, etc. La renovación urbana implicaría 4 impactos: impacto en lo social de la ciudad, impacto en la economía de la ciudad, impacto en el medio ambiente de la ciudad e impacto en la imagen de la ciudad. Por ejemplo, el impacto económico sería en las industrias, en este caso muy concreto es en el clúster de la construcción, en el sector financiero, en el de negocios de finca raíz, en el turismo y los servicios públicos. En empleo y seguridad, que a su vez tendría impacto social, el impacto de imagen, que a su vez mejoraría la competitividad de la ciudad, tanto en términos nacionales como internacionales. En cuanto al impacto ambiental, contribuiría a mejorar la calidad de vida, de por sí ya mejorada, a través de empleo y más seguridad, y de nuevo entre el impacto ambiental vendría también un mejoramiento de la competitividad nacional e internacional de la ciudad. Esa es pues como la red más gruesa. Usualmente se manejan 200 a 300 variables. Ahí solo se ven 5, 9. Siguiente. Hoy en día, Elías, ingenieros aeronáuticos, arquitectos y urbanistas del MIT diseñan las ciudades del siglo XXI. Aquí ven, por la técnica llamada CFD, dinámica de fluidos computacional, como modelos físicos que después se contrastan en un túnel de viento, permiten hacer recomendaciones muy claras sobre altura de edificios, distancia entre edificios y orientación con relación al viento dominante para lograr una mayor dispersión de los gases contaminantes provenientes fundamentalmente de los exhaustos de los carros y de las chimeneas de las fábricas. Siguiente. Aquí ven la visualización en el túnel de viento que estaba en la foto anterior acá. Se inyecta el gas para hacer los efectos de visualización. Se ve el efecto de montaña sobre la parte urbana de una ciudad, igualmente el efecto de tener vegetación o no. Aquí es parte de la simulación de Quinta Avenida con el Rockefeller Center en Nueva York, para ver el efecto de turbulencia que hacen los edificios vecinos. Casi todos estos trabajos de túnel de viento se confrontan con modelos computacionales de CFD en 3 dimensiones. Donde está el edificio, viene el viento y genera estas turbulencias que en el caso de Medellín, veremos más adelante, en buena parte son nuestro problema ambiental en la malla del centro. Hay megamodelos computacionales en 3 dimensiones para un gran centro urbano, el llamado downtown en la jerga anglosajona. Siguiente. Ya ciudades un poco más modestas en los edificios en cuanto a altura, también el CFD en 3 dimensiones permite colorear las zonas más críticas de concentración de contaminación y la forma de dispersarse en la atmósfera urbana a través del fenómeno del viento. Siguiente. El caso de Medellín es muy parecido a esto, que son edificios de poca altura. Tenemos calles muy congestionadas porque ya el parque automotor excede la capacidad física instalada, que producen dióxido y monóxido de carbono, óxidos de azufre, de nitrógeno e hidrocarburos no consumidos, usualmente por mal mantenimiento mecánico de los carros. Al pasar el viento por el llamado efecto Bernoulli, se generan aquí unas vorticidades que no permiten que estos contaminantes los barra el viento, sino que se concentran de manera creciente entre los edificios y es precisamente acá que la gente respira, a nivel de suelo o dentro de los edificios. Siguiente. Esta es una simulación de CFD en 3 dimensiones por fuentes móviles.
según el horario del día. Corresponde al día jueves de octubre a las 4:30 de la tarde en la ciudad de Múnich, en Alemania. Como ven, esta es la simulación de las corrientes de aire en la malla urbana y los puntos rojos muestran donde hay acumulación peligrosa de contaminantes. Nosotros aquí medimos la contaminación en las calles, pero no hacemos lo que se hace en Alemania, que es coger esta información básica y llevarla a un macromodelo que gobierne el tiempo de los semáforos, para que rápidamente pasen los carros. Es decir, el tema ambiental está amarrado al tema de movilidad vehicular. Siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad de la nueva generación de ingenieros, arquitectos y urbanistas del siglo XXI? Durante todo el año pasado tuve la enorme oportunidad con el grupo de la oficina del doctor Nano Forero de compartir opiniones sobre la enseñanza de la arquitectura y de la ingeniería y de qué manera se pudiera hacer en las dos vías un acercamiento, por lo menos en métodos pedagógicos. Y realmente en uno de esos desayunos muy productivos, no por la parte nutricional, que además es rica, sino por la calidad de las conversaciones, prácticamente la pregunta sobre el papel de los nuevos ingenieros arquitectos es: ¿en este siglo van a construir paraísos terrenales en las ciudades? O, siguiente, infiernos de desigualdad social, violencia y caos. Ahí pues las dos fotos son suficientemente de contraste, dramáticas. Siguiente. Hablemos un poco, cada loco con su tema, de consideraciones ambientales y aerodinámicas para la ciudad de Medellín. Esto simplemente implicaría tener en cuenta la variable aerodinámica para mejorar fuertemente la ventilación en la ciudad de Medellín. Y no implica colocar, como hay en Tokio, como hay en Beijing, enormes purificadores de aire en las esquinas del downtown de esas ciudades. Desde los años 50, grupos interdisciplinarios de meteorólogos, urbanistas y ambientalistas han venido estudiando el fenómeno de microclimas urbanos y sobre todo el tema del domo de contaminación. Hablemos un poco del domo de contaminación. Las ciudades, desde el punto de vista termodinámico, reciben luz solar, que tiene un efecto especial en el pavimento y el concreto, otro muy distinto cuando hay áreas verdes, especialmente bosques. Igualmente el calor que se genera en la ciudad, especialmente por actividad tecnológica, el movimiento vehicular, la presencia de fábricas, etc. Y las corrientes de aire, más la emisión de contaminantes, tanto estacionarios como móviles, los automóviles, van generando lo que se llama el domo de humo o de contaminación sobre las ciudades. Siguiente. Para el caso de Medellín, si tenemos radiación solar intensa, se crean corrientes de convección de aire caliente, que ha sido calentado por el concreto y por el pavimento. Al tener más temperatura ese aire, su densidad baja y empieza a crear corrientes verticales de convección. Al subir, generan baja presión en la periferia de lo que se llama el hub urbano, es decir, la masa de grandes edificios. Esta baja presión succiona de la periferia y allí hay la posibilidad o de mitigar el problema o agravarlo. Siguiente. ¿Cómo se mitiga? Medellín tiene tanto montaña al oriente como al occidente. Si esas montañas están forestadas, quiere decir que el domo de humo, al crear baja presión acá, recibe aire fresco, renovado con oxígeno y más frío que viene de la montaña arborizada cuando el sol está operando. De manera de que permite en buena parte mitigar el problema del hub urbano, esa fuerza de convección
basada en el calentamiento solar de los edificios y de las calles. El caso de Bogotá es un poco diferente, pero más favorable que el de Medellín. Y es que solo hay montaña en los llamados los cerros. Hablo de Guadalupe, de Monserrate, etc. Entonces, al crearse el domo de humo mucho más grande que Medellín, porque hay más consumo de combustibles en los automóviles, hay más industria, etcétera, etcétera, el aire fresco de los cerros arborizados baja a la ciudad y corre un poco el domo de humo. Siguiente. Miremos ahora el aspecto demográfico, que tiene mucho que ver con la renovación urbana, con la movilidad y con el tema ambiental. Medellín pasó en 1973 de ser una ciudad de 1 millón flat de habitantes al 2012 a una ciudad de 2.400.000 habitantes en solo 40 años. Siguiente. Miren el casco urbano de Medellín desde 1948 hasta 1985, de acuerdo a la arquitecta Schnitter, ¿cómo ha cambiado? En el año 48 Medellín era lo negro, es decir, no se había conquistado la ribera occidental del Valle de Aburrá, refiriéndome al río Medellín. Ya para el 70, el área amarilla es la conquista de territorio urbano que ha tenido la ciudad. Del 70 se pasa en color gris al 85 a lo que está con el reborde rojo. Y finalmente esta es la Medellín de hoy. Siguiente. Esta es una foto satelital de Medellín. Es decir, debe estar por lo menos a 200 kilómetros de altura la cámara del satélite. Claramente vemos la pista de Olaya Herrera, el curso del río, esta es la dirección norte, y ampliando esta parte que se ve aquí visible, es este perímetro amarillo lleno de color gris. Tiene unos corregimientos, Santa Elena al oriente, al occidente San Cristóbal Altavista, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas, y las 16 comunas de la ciudad de Medellín. En términos orográficos, es decir, de geografía de montañas, el municipio de Medellín, que es esta área, este es el río Medellín, esta es la dirección norte, este es el Cauca, está metido en un cañón. Esas montañas, la oriental y la occidental, terminan en un par de planicies. Por el lado de San Pedro, en el llano de Ovejas, y por el lado del oriente cercano, en el altiplano del oriente. Ese municipio de Medellín, por la foto del satélite, tendrá unos 10 kilómetros a lo ancho de mayor extensión y en sentido axial al río, unos 14, 15 kilómetros siguiente. Ampliando, miremos entonces el patrón eólico dominante, es decir, del viento. Está el río Medellín, está el municipio de Medellín, está Boquerón por acá, está el oriente cercano por acá. Es paradójico que el río va de sur a norte y el viento va predominante en el cañón de norte a sur, con una peculiaridad adicional, que hay un viento cruzado sobre este patrón norte-sur, más arriba de 500 metros sobre el nivel de Medellín. Y es muy fácil verlo todos los días por el movimiento de las nubes. Y hay otro patrón un poco más débil en Boquerón, que se siente en horas de la tarde, precisamente por la vegetación, que al reflejar más luz solar, el aire es más frío, más denso, y empieza a chorrear por la montaña del occidente de la ciudad. Siguiente. Hablemos ahora de dos tecnicismos que es indispensable hablar de ellos. Primero, la atmósfera inestable. ¿Qué se da cuando es un día soleado? Es el caso que explicaba ahora, de que se calientan las calles, el pavimento, igual que el concreto de los edificios, entonces la densidad del aire disminuye. Al disminuir se crean corrientes convectivas verticales. Esto es lo que se llama una atmósfera inestable, que realmente es una forma de mitigar
a nivel de suelo los niveles de contaminación. Siguiente. Si el día es soleado y hay viento, en el caso de Medellín el dominante es de norte a sur, el domo de humo se expande hacia el sur de la ciudad. De manera de que puede que baje aquí en el norte los niveles de contaminación, pero alguien está recibiendo eso al sur de la ciudad. O sea, el Poblado, Envigado, Sabaneta, Itagüí, etcétera. Siguiente. Si hay zona industrial sin control de las emisiones en el norte, sin duda el problema de Medellín sería muy grave, y lo fue. A mí me tocó trabajar en la empresa Fabricato. Le tocó colocar por conminación del Ministerio de Salud un filtro para recoger las partículas de polvo de la quema de carbón en la central termoeléctrica. Recuerdo de que la cifra de las toneladas de polvo que se soltaban al día era alrededor de 20, 25 toneladas. Y no era la empresa más grande del Valle de Aburrá. De manera de que no es recomendable permitir en futuros planes de ordenamiento territorial al norte del municipio de Medellín industria contaminante, porque esa contaminación paralelamente nos tocaría respirarla a los medellinenses. Siguiente. Aquí ven el viento del norte, este es el Cerro El Volador, por allá se ve el Cerro Notibara, el centro de la ciudad, el Poblado, Santa Elena, y sin embargo el viento del norte de alguna manera va concentrando la contaminación y por eso se ve difusa la silueta de la ciudad más allá del centro. Siguiente. La Universidad Nacional, Seccional Medellín, hizo un trabajo muy interesante sobre niveles de contaminación en la ciudad. Se hizo del 2001 y se publicaron sus resultados en el 2008. En 4 contaminantes que aparecen allí más el ozono. Material respirable, miren ustedes acá desde el 2001 hasta el 2007, esto es lo medido, está muy por encima del límite permitido por la Organización Mundial de la Salud, muy por encima y con tendencia creciente. Material particulado respirable son partículas de polvo de 10 micras o menos de diámetro, que son respirables y alcanzan a depositarse en los alvéolos pulmonares. Para el caso de los óxidos de nitrógeno, está casi en el límite, pero ya se debió haber excedido del 2008 a hoy, porque hay más parque automotor. Y usualmente porque los vehículos cada vez les suben la relación de compresión, es decir, la combustión en los motores es más caliente y por lo tanto se generan más óxidos de nitrógeno. En cuanto a óxidos de azufre está por debajo, y yo diría de que hoy en día muy por debajo de esta cota, que por fortuna está debajo del límite permisible. Tal vez ustedes han visto ocasionalmente en la prensa que el presidente de Ecopetrol informa de que se ha venido bajando el contenido de azufre del diésel, del ACPM y en general de los combustibles, las gasolinas que refina Ecopetrol. El monóxido de carbono está por acá, sin embargo yo creo que al día de hoy ha subido tremendamente en estos 3, 4 últimos años por el aumento incontrolado del parque automotor de Medellín y por la inmovilidad de los vehículos. Los vehículos cuando están parados, no, pero ese es un efecto más macro para el calentamiento global. El monóxido de carbono se genera más en un motor que está en lo que los americanos llaman idle, es decir, en el ralentí de bajas RPM. Siguiente. Aquí ven algo que no es muy preocupante, pero lo puede ser a futuro, por la intensidad de la radiación solar en el trópico, como es Medellín, y es la formación del smog fotoquímico. Esta cadena que ven ustedes acá de carbonos, hidrógenos y oxígenos se llama nitrato de peracilo, que es formado en las atmósferas urbanas, este es el mediodía, la mañana y la noche, fundamentalmente por la reacción que hay entre los oxidantes, ozono,
óxidos de nitrógeno aldehídos e hidrocarburos no consumidos de la combustión. El periodo crítico para la ciudad de Medellín está entre las 2 y las 4 de la tarde. Sin embargo, todavía se está lejos para la medición del estudio del valor crítico fijado por la Organización Mundial de la Salud. Medellín en la tarde tiene una atmósfera muy inestable. Primero por la gran área que los edificios exponen al sol del poniente, que genera corrientes verticales convectivas ascendentes. De manera de que eso nos ayuda un poco y de aquí que se vea un poco más clara la silueta de los edificios y aún de la parte de Santa Elena. Siguiente. Los bosques de Las Palmas generan aire fresco hacia el poblado. Sin embargo, la construcción muy densificada de estas enormes torres se comportan como un dique de contención a esas corrientes de aire frío pesado que tratan de bajar por la montaña que por fortuna está aceptablemente arborizada. Siguiente. A Medellín no le faltan proyectos para volverla más verde. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional, todavía dista mucho de los estándares internacionales. Medellín acredita 6 metros cuadrados de áreas de espacio público donde buena parte está áreas verdes por habitante. Sin embargo, para una ciudad del perfil de desarrollo que tiene Medellín, debería tener como mínimo 10 metros cuadrados por habitante. Este es el proyecto de parque lineal para la quebrada Santa Elena, esta es la vía de Ayacucho, el cerro de Pan de Azúcar, etc. Siguiente. Pregunta sobre el Enrique Olaya Herrera. ¿Debe continuar como un aeropuerto alterno, como lo tiene Caracas con la Carlota en comparación a Maiquetía? Y nosotros tenemos el Olaya y tenemos como aeropuerto principal el de Río Negro. ¿O pensar en que sea un pulmón verde a futuro? Siguiente. En el Plan Bio 2030 hay un proyecto importante que se llama el Parque Metropolitano del Río Medellín. Es fundamentalmente entre los dos cerros tutelares, el Nutibara y el Cerro Volador, una alta disponibilidad de zonas verdes y obviamente acompañado de procesos de renovación urbana, ampliando esta esquina acá, que esta es la antigua Plaza de la Macarena. Ven acá la parte verde, esta es la configuración artística, los nuevos edificios acá para la parte de renovación urbana y un proyecto que ya finalmente arranca, que nos lo mostró el doctor Porero el año pasado, que es el proyecto de renovación de Naranjal. Siguiente. Miren, todas las grandes ciudades del mundo tienen enormes áreas verdes a su interior. Solo muestro 4 casos bastante espectaculares. En toda la isla de Manhattan hay una franja rectangular gigante que se llama el Central Park en Nueva York. Londres tiene algo parecido, un poco más irregular, que se llama Hyde Park. Vancouver tiene una isla bosque que se llama el Parque Stanley. Y el mismo París, esta foto es tomada desde la Torre Eiffel. Aquí se ve el Palacio de Chaillot, la estación del Trocadero, la de Fons allá al fondo, y esta mancha verde es el parque que se llama Bois de Boulogne. Es decir, toda ciudad grande que se respete tiene que tener parques enormes. Medellín, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la tierra para un parque enorme? Siguiente. ¿Qué pasa por la noche? Por la noche lo que se calienta rápido se enfría rápido. Es decir, el pavimento por radiación al espacio, igual que los edificios de concreto, irradian energía térmica al espacio y se enfría mucho más rápido el suelo y los edificios que el propio aire urbano. O sea, de que la densidad del aire aumenta por la noche y eso impide que haya corrientes de convección vertical. Sin embargo, desde el punto de vista de contaminación, la contaminación también se concentra a nivel de suelo. Próximo.
En Medellín, los edificios del centro, por estar tan apeñuscados, rebajan la ventilación y consecuentemente la disminución de los niveles de contaminación en las calles. Siguiente. El efecto Bernoulli es este. Si tengo un edificio y viene un frente de viento, al encontrar este obstáculo, la velocidad de encima aumenta del que pasa por encima, pero crea un vacío. Y ese vacío empieza a succionar lo que viene del frente que estoy señalando. Y muchas veces succiona contaminantes que vienen y que si no existiera ese obstáculo, se bajaría la concentración. Siguiente. Aquí ven en CFD, dicha simulación, viene la llamada capa límite del viento, encuentra el obstáculo y se genera toda esta turbulencia y muchas veces la succión de contaminantes que deberían pasar y dispersarse en la atmósfera sin mucho impacto sanitario a nivel de suelo. Siguiente. Esto es en CFD, puede ver uno los rangos de velocidad, cómo van bajando con el obstáculo y la cantidad de turbulencia que se genera detrás de un edificio que recibe viento. Siguiente. Igualmente los impactos que esto tiene en el edificio, uno de los primeros rascacielos que se autorizó en Boston, el Hancock Building, en un coletazo de un huracán, generó una zona de tan baja presión acá que la vidriería estalló y los vidrios cayeron a la calle matando varias personas. Y eso frenó por muchos años la autorización de construir edificios de cierta altura. Siguiente. Igualmente en las ciudades se da el caso de arquitectura vieja tradicional con arquitectura nueva y entonces es mucho más complejo y por eso hay que recurrir a estos modelos computacionales para poder estudiar la turbulencia y los efectos de la contaminación a nivel del suelo, que es donde la gente respira. Siguiente. Ven las herramientas de CFD, una secuencia de varios edificios, viene el viento y miren que los volúmenes de vacío son diferentes, aunque los edificios sean iguales. Igual cuando hay torres primero bajas y luego torres altas. Aquí se generaría una gran zona de vacío, es decir, de acumulación de contaminantes aéreos. Esto ya lo había explicado, el problema de nuestras calles, se producen estos contaminantes por los automóviles y por el diseño de los edificios se genera una contaminación de microclima cautiva. Entonces hay que ver qué artificios se pueden sacar de la aerodinámica para limpiar un poco el aire urbano. El arreglo de cuadrícula alineado con la dirección dominante del viento es un caso que genera una limpieza ambiental muy débil. ¿Qué se recomienda? Esto, de que la malla esté desfasada con relación a la dirección del viento dominante, porque se genera mucha turbulencia que de alguna manera barre y chupa los contaminantes que están en las calles. Siguiente. Miren en este ensayo de túnel de viento, este es el punto de fuga, este es un modelo de una ciudad. Miren que no se coloca, el viento viene en esta dirección de las líneas de fuga. Miren que los edificios no se colocan alineados sus ejes geométricos, sino desplazados para generar turbulencia de tal manera de que los contaminantes sean barridos más rápidamente, igual las distancias mínimas entre los edificios. Siguiente. En edificios modernos se agregan superficies aerodinámicas llamadas spoilers. En aviación son muy utilizados, no sé si han visto en los aviones nuevos que en las puntas de las alas hay como unas aleticas verticales. En los edificios muchas veces por razones ambientales y para que no se genere la rotura de la vidriería, se colocan spoilers, que un frente de vacío lo rompen y lo sueltan más arriba. De manera de que hoy hay toda una cantidad de artificios para aprovechar la aerodinámica urbana con base a los diseños de los edificios. Siguiente. La paradoja urbana.
Lo que se gana por calidad de vida urbana se puede perder por el deterioro ambiental a causa de la contaminación aérea, acuática, por ruido visual y de residuos sólidos. Siguiente. El hecho de que no los contemos no quiere decir de que hay víctimas en las ciudades de Colombia por la contaminación del aire. Según la División de Naciones Unidas, en Colombia, por el color que tenemos, debemos tener entre 2.300 y casi 7.000 descensos por año en las ciudades por enfermedades relacionadas con la contaminación. Estoy hablando del enfisema pulmonar, el cáncer pulmonar, etcétera. Siguiente. Rápidamente son dos formas de contaminar el aire urbano: las fuentes estacionarias, con este tipo de contaminantes, y las fuentes móviles, que en el caso de Medellín probablemente es el problema más serio. Siguiente. ¿Qué soluciones para el futuro inmediato de la contaminación urbana aérea por vehículos se podría pensar? En verde, a corto plazo; en amarillo, un poco más largo plazo. Electrificación del transporte público, carros híbridos y eléctricos. Esto está ocurriendo en el mundo mucho más rápido de lo que se creía. Ya el año pasado el volumen de carros híbridos vendidos en todo el planeta superó los 5 millones de vehículos. De manera de que esta oleada nos llega porque nos llega. Carros movidos por hidrógeno y energía solar, un poco más adelante, el impacto en las TICs, que ahorran viajes innecesarios utilizando vehículos a través de las telecomunicaciones. Rediseño de la malla vial para el transporte público, comercial y particular, controles impositivos a los carros de combustión interna, educación del usuario de transporte y mejorar la ventilación urbana. Próximo. En mi ya muy lejana infancia, y creo que a más de uno aquí le tocó esto, por la calle Ayacucho subía y bajaba el tranvía, el Colorado, que tenía una campana y un gancho para abastecerse de energía. Esta es la iglesia de Buenos Aires, o sea que esto es Ayacucho con Uribe Ángel. Este es un proyecto muy importante que tiene la ciudad, el del tranvía eléctrico no contaminante por la calle Ayacucho. Siguiente. Medellín fue la primera ciudad del país en tener un metro desde 1995. Por supuesto de que por nuestras limitaciones de ciudad, de presupuesto, etcétera, pues no se pudo hacer subterráneo, como en otras ciudades del mundo, y muchas veces un poco agrediendo el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Siguiente. Es un orgullo de Medellín y Antioquia lo que fue ese esfuerzo del Banco Industrial Colombiano en ese momento y la empresa del metro. Y se empoderó la comunidad de mantener los equipos limpios, sin deterioro intencional, etc. O sea, de que la ruta en T ha venido siendo ampliada en los últimos años con el Metro Cable, el Metro Plus. Siguiente. Y muy especialmente a la zona más empinada de la ciudad, tanto la comuna nororiental como noroccidental, a través del sistema del Metro Cable. Siguiente. Carros híbridos y eléctricos prontamente entrarán al parque vehicular de la ciudad de Medellín. Ahora cuando salgan de la charla van a ver un carro eléctrico marca Mitsubishi dentro de la flota experimental de estudio que tiene actualmente Empresas Públicas de Medellín. Hay carros eléctricos, hay carros híbridos eléctricos y a gasolina, y carros eléctricos que van a funcionar con celdas de combustión basadas en hidrógeno o carros de combustión interna quemando directamente el hidrógeno. Siguiente. Problema de movilidad de Medellín, muy rápidamente. En primer lugar, este no es un problema en Medellín, esto es un problema mundial y se llama traffic jam. Miren esta glorieta, miren esto, y aquí sí no hay opositores al progreso. 10 y por debajo, otro tanto, cerca en New Jersey a la ciudad de Camden. Siguiente.
high-tech para mitigar el traffic jam en los Estados Unidos. Son gadgets electrónicos inteligentes que están amarrados a los sensores que hay en la ciudad donde se miden las esquinas, el flujo de carros y los niveles de contaminación. Eso no es independiente, los dos tienen que estar amarrados. Y funcionan con estos criterios predictivos, sensores en la calle, reporte de accidentes que causan los trancones, eventos deportivos y artísticos que crean trancones, el tiempo, la hora del día, el día de la semana, la estación del año y el estatus de día festivo o no. Entonces a través de la pantalla va viendo uno los sitios más críticos y empieza uno a mitigar el problema buscando líneas alternativas. Siguiente. Ya hoy en día con el GPS, precisamente la primera ciudad de Gran Bretaña que se preocupó del problema del traffic jam, Birmingham. Esta ciudad puso enormes pantallas en los sitios más críticos de la ciudad para que se vieran dónde estaban los mayores niveles de contaminación y de volumen de carros. Entonces la gente pues iba buscando la vía alternativa. Hoy hay aparatos baratos de GPS que permiten eso. Lo otro es, y esto es para las universidades, hay unas herramientas matemáticas poderosísimas para simular el problema de movilidad en las ciudades. Me acuerdo con terror del curso de álgebra lineal con la teoría de Collas. Pues esa es herramienta la que permite hoy darle un manejo científico a los trancones del carro. Básicamente la teoría de Collas aplicada a la movilidad urbana tiene tres grandes teorías. La teoría del efecto mariposa, que uno aquí obstruye y detrás genera todo un caos. Las ondas invisibles, usualmente cuando uno cambia carril sin darse cuenta, y el llamado tragedia de los comunes, que es la cola de varios kilómetros tratando de entrar, por ejemplo, a una autopista, un expressway o un freeway. Siguiente. ¿Cuáles son las causas, algunas, del colapso vial en Medellín? Incremento desmesurado anual del parque automotor privado en los últimos años. Desmesurado aumento del parque de motocicletas. Indisciplina de los conductores de carros y motocicletas. No se ha construido nueva infraestructura vial en igual proporción al aumento del parque automotor. Indisciplina del servicio público en buses y taxis. Falta regular acopios y zonas de carga para buses y camiones y el rediseño de vías y arterias preferenciales. Falta mejorar y ampliar el sistema de transporte público e integrarlo al sistema metro con las rutas de buses y el rediseño de ellas. Y la deficiente semaforización y señalización vial que ya hoy en los países que han mitigado este problema es con sistemas computacionales completamente inteligentes. Siguiente. Miren el aumento de ventas de vehículos de carros en miles por año desde el 2004 al 2012. Miren del 2009 al 2012. Según Fenalco, de los 316,000 carros que se van a ensamblar este año en Colombia, Medellín va a absorber entre el 12 y el 15%. ¿Dónde van a caber en la ciudad? Siguiente. Lo bueno, lo malo y lo feo de Medellín. Lo bueno, nuestras empresas públicas de Medellín, y ahora miraremos el carro afuera, ya está preocupada y hace prospectiva sobre lo que va a ser la movilidad en la ciudad con vehículos eléctricos. Lo malo, hace el municipio el esfuerzo de ensanchar vías a 4 carriles e inmediatamente por indisciplina social 2 se inutilizan y solo se pueden utilizar en términos reales 2. Hay 2 casos críticos y son las vías de la tríada paralelas a la avenida 33 entre el río y San Diego. En una son 3 vías en la del norte. En una se estacionan las motos, al frente se estacionan los carros y solo por la mitad en ciertas horas del día
es posible cumplir la misión de esa vía, que es movilidad. Siguiente. Deberá contar Medellín con un ente único para operar el transporte masivo público. Y oí en estos días a un caleño amigo de que ha mejorado tremendamente con el sistema mío. Y decía de que prácticamente ya se integraron todas o casi todas las rutas de buses privadas que había en Cali con el mío. En Medellín, de acuerdo a esta información, hay 4.120 buses, 43 empresas, 1.968 buses recorren el Valle de la Aburrá, 17 empresas, 269 rutas tradicionales y solo 107 integradas al metro. ¿Por qué no pensar en negocios energéticos futuros? A finales del año pasado, EPM, allá en el cruce de la Avenida 33, aparece la primera estación, allí cerquita a una cuadra, de gas vehicular. Miren lo que es ya de más de 10 años en ciudades europeas por British Petroleum, expendios de combustible hidrógeno. Miren un carro, un bus en Londres, movido por celdas de combustión con hidrógeno. Y el BMW para quemar en vez de gasolina, hidrógeno. De manera de que nos va a coger el shock del futuro si no pensamos en soluciones que contaminen menos y que sean más convenientes socialmente para la ciudad. Factores a considerar: aumento de la población urbana y del parque automotor, déficit de parqueaderos en la ciudad, ampliación del cubrimiento del sistema metro integrado, participación creciente de los vehículos eléctricos y eventualmente con hidrógeno, sea con motores de combustión interna o con celdas de combustión para generar electricidad, construcción de nueva infraestructura vial para la movilidad, cambios y adaptaciones de jornadas laborales por sectores sociales y económicos y adopción de medidas impositivas a propietarios y usuarios de transporte público y privado. Algún amigo que es cónsul colombiano en Singapur, alguna vez lo visité y le dije, ¿por qué se ven tan pocos carros en esta ciudad tan próspera? Me dijo, no, es que, y me mostró en el vidrio, el revisado vale más que el carro. Pero hay un excelente sistema de transporte público. Es decir, el mensaje es, ¿usted quiere carro? Pague. Pague. Y pague duro. La nueva malla vial que Medellín necesita en el siglo XXI. Decía el colombiano en septiembre 4 del año pasado, el viaje promedio en Medellín aumentó de 25 a 34 minutos, 36% adicional de aumento. Hemos echado cuentas con calculadora en términos de productividad económica, ¿en cuánto le sale este problema de movilidad a la ciudad de Medellín? Hay proyectos de ampliaciones, tanto del transporte masivo como troncales paralelas. Estos son los diferentes proyectos. Miremos este que parece ser innovador y muy interesante. Esta es la UPB, esta es la línea del metro. Siguiente. Aquí está el promotor de este proyecto. El famoso bus eléctrico con unas catenarias muy simples de instalar. La ruta entre la avenida 70, circular primera, se coge la 73, se pasa por la estación Estadio y se haría este circuito. Igualmente están trabajando en la evaluación que le interesa conocer a Terpel del impacto que va a tener el carro eléctrico en la ciudad de Medellín. Es decir, cómo va a ser el mantenimiento de estos carros, la recarga en las zonas laborales o en las estaciones de gasolina, etc. Voy a hablar ya de un tema muy importante para Antioquia de movilidad, no a escala micro, no a Medellín, sino a Antioquia ante el país y el mundo. Antioquia desarrolló como eje de movilidad comercial terrestre un eje norte-sur. No hace muchos años se abrió la alternativa, que por acá también se iba a Bogotá, de la autopista Bogotá. Hay dos ejes claves para el futuro de Antioquia y Medellín, que son el de la salida por Urabá con una buena carretera y la salida al Pacífico. Siguiente.
Las ciudades, no de Colombia, sino de todo el mundo, tienen un problema muy serio y es cómo directamente la ciudad conecta sus flujos económicos con el resto del país y del mundo. Si este es Medellín, hay un eje que es el eje natural del río, en dirección sur-norte. Ya de por sí saturado en lo vial, en lo ecológico, miren el color del río Medellín dependiendo de una fábrica de colorantes, y miren una nueva función del río Medellín para una ciudad turística, como son los alumbrados de Navidad que vimos recientemente. Siguiente. Si dejan hacer obras en Medellín, el túnel de Oriente y el túnel de Occidente, este nos conecta con Urabá y el mundo. Este nos va a conectar con Bogotá, que es el 25% del Producto Bruto del país, y nos va a conectar con el mundo a través de Bogotá vía aérea, por el hub aéreo que es Bogotá. La pregunta es, ¿este tráfico entraría por la precaria red vial que tiene hoy la ciudad? ¿Cómo se pudiera hacer esto? Eso lo inventaron los místeres hace mucho tiempo y los alemanes. Los alemanes con el Autobahn y los americanos con el Freeway y el Expressway. Miren Los Ángeles, es cortado por la mitad por un gran freeway, pero es una estructura levantada. El primer país de Sudamérica que hizo freeways fue Venezuela, el famoso gusano de Caracas, luego lo hizo Río, San Pablo, etc. Entonces la pregunta ¿es posible un freeway en Medellín entre Boquerón y Santa Elena? Siguiente. Por el trazo de la ciudad sería relativamente fácil, salvo un hecho urbano que ya hay acá, que se llama el Metro de Medellín. Siguiente. El cruce del freeway occidente a Santa Elena sobre el metro implicaría una altura demasiado alta, que es cuestionable para una ciudad con cierto background sísmico. Y lo segundo es por la altura que tiene ya la estación del metro, además del el aspecto feo que tendría toda Colombia con un tercer o cuarto piso encima. Siguiente. Entonces, si esto no es conveniente, pensar la nueva solución que se da en Europa, sobre todo para preservar núcleos urbanos tradicionales, patrimonio arquitectónico, y lo que se está haciendo en América Latina en materia de circunvalares, específicamente Chile. Entonces, en vez de hacer ese freeway por todo el centro de la ciudad, una circunvalar que permita a quien viene de Urabá para Bogotá hacer esto sin entrar en la ciudad, o por el norte. Implicaría pues 4 intercambios. En total, repensar a Medellín como una ciudad de círculos concéntricos. Esto no es locura, miremos ya dónde lo han hecho. Aquí se han propuesto con el Plan de Movilidad 2008-2015 las famosas longitudinales occidental y la oriental, próxima. Próxima. Miremos qué hacen otras ciudades del mundo. Esta fue la ciudad pues que tuve la oportunidad de conocer en los 70s y he seguido su trayectoria hasta hoy, Boston. En otro tiempo existía lo que se llamaba el monstruo verde, todo este armatostre de vigas, de columnas gigantescas, miren los edificios, muchos de ellos históricos, y el panorama de frente, carros a toda velocidad. Todo esto se enterró debajo de la ciudad, a un costo de $24.000 millones y empezó en el 91 y se terminó en el 2007. Y miren que se recuperaron espacios urbanos. Creo que este parque se llama Ross Kennedy, en honor de la madre del presidente asesinado. Siguiente. Y este es el Boston de hoy. Es decir, con una serie de acciones, no solo de renovación urbana, sino combinación de rediseño en la malla vial con renovación urbana. ¿Qué está haciendo Santiago de Chile? Una serie de anillos. Este se llama el Américo Vespucio, este es el intermedio, este es el orbital, este es el del poniente,
y aquí nuevamente aparece el orbital. Miren la contaminación de esa ciudad contra los Andes ya con nieve. Siguiente. El plan maestro de Santiago hoy fundamentalmente es a través del anillo intermedio, articulado tanto con los freeways que pasan por el centro de Santiago como sobre todo por la línea del metro. Miren, desde el año 1875, esta era la huella urbana de Santiago, 58, 1960, 70 y 2000, cómo ha crecido la ciudad. Y básicamente la han planificado con una estructura urbana metropolitana, con centralidades metropolitanas y macroáreas metropolitanas. Siguiente. Y es una ciudad de 5 millones. Mejoraron la movilidad con estas 8 estrategias. Primero, una ciudad compacta. No seguir la ampliación en dirección horizontal. Segundo, densificar. Tercero, transporte múltiple y flexible, conectada, la parte comercial, la parte educativa, la parte financiera, la parte gubernamental. Mezcla de actividades para evitar que la gente salga de un barrio. Se incentiva el cambio del automóvil por servicio público o bicicleta o aún caminar, y por eso se ha adecuado la ciudad con vías peatonales supremamente nutridas. Siguiente. Propuesta prospectiva, y ya acabo, de carácter integral, devolvámonos, para la renovación urbana y la remodelación de la malla vial de Medellín en el siglo XXI. Siguiente. En primer lugar, viene el estudio de la morfología, de cómo hacer malla vial y o renovación urbana. Primer modelo, se hace la nueva malla vial de Medellín y luego la renovación urbana. ¿Qué problema tiene esto? De que dura demasiado tiempo y que muchas veces la nueva vocación que pueda tener el uso del suelo va a quedar condicionado al primer paso, que es la malla vial. Segunda morfología, primero arranca la malla vial, pero a mitad de camino o de pronto un poco antes se hace la renovación urbana. ¿Qué problema tiene este? De que en algún momento la ciudad simultáneamente va a tener desbarajustes tanto por renovación urbana como por construcción de nueva malla urbana. Tercera morfología, ambas se inician simultáneamente. ¿Cuál es el primer problema? 2 financiaciones en paralelo. Es decir, ya no serían 1.000 millones de dólares, sino 2.000 millones de dólares. Y la otra, que es hacerlo a pedacitos, malla vial, renovación urbana, malla vial, renovación urbana, tiene un problema político enorme de por medio. ¿Cuál es? La continuidad. La malla vial fundamentalmente la hace el Estado, la renovación urbana la hace el Estado, pero con el sector privado. Entonces, si llega, como ocurre en Colombia y en Antioquia, el nuevo Fiat Lux en cada administración pública, a mí no me interesa eso, a mí me interesa es loritos en los parques o que los loros aprendan a hablar. Entonces, todo esto no tendría ninguna continuidad. El doctor Villegas, en su artículo del periódico, mencionaba que se requiere una nueva legislación. Una legislación que obligue al gobernante de turno a que estos proyectos de renovación urbana y de malla vial no son proyectos de gobierno, sino proyectos de ciudad, proyectos de Estado, proyectos de nación. Siguiente. ¿Qué pasa si? El problema de la movilidad urbana, si no se hace nada, vamos a llegar a la completa inmovilidad. El problema de contaminación ambiental va a empeorar, el problema social de Medellín va a empeorar, el problema de competitividad y vocación económica va a empeorar. Como nos gusta, haciendo las cosas a medias, hacer solo renovación urbana, probablemente el problema de movilidad se va a desagravar por los nuevos espacios densificados,
El problema de contaminación ambiental a medias se va a resolver a los que vivan en estas nuevas áreas de renovación, el problema social a medias y el problema de competitividad y vocación económica a medias. Es decir, hay que hacer las dos cosas, ojalá en simultáneo. Siguiente. Termino. Si realizamos ambas obras, es decir, renovación urbana y nueva malla vial para Medellín, no hay duda de que vendrán tiempos promisorios para las futuras generaciones de los habitantes de Medellín en el siglo XXI. Y lo rojo es muy importante. Hoy en día las finanzas de ciudades, la única que puede hacer un proyecto, un par de proyectos de esta magnitud es Medellín. 1.000 millones de dólares anuales durante 10, 15 años no representan sino el 3% del PIB de Medellín. Una cifra absolutamente compatible con la de ciudades que han hecho este proceso posible. Estas eran las ideitas que quería comentarles en la noche de hoy. Muchas gracias.